Ahí tengo 3 puntitos. Profe, y la partecita de Aquí tengo, abajo. espérate, ahí tengo 3 puntitos. Tengo Ya, chatear, sección de grupo, grabar información de la reunión. Ahí la grabo, ahí aprieto. claro. A ver, apriete. ¿Ah? Veamos. A ver, apriete. Veamos qué pasa. Sí, ahí está grabando. Perfecto. Sí, muy bien. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes? Porque Eh, indica sale dónde está grabando. ya, qué bueno. Entonces, el origen de obviamente que este es un nivel de organización distinto. Voy a hacer así, debería mostrar esa diapositiva, pero toda la vida empieza con un nivel molecular, ¿cierto? Las moléculas, por eso están estudiando ustedes, ¿no es cierto?, química, los átomos. Si se juntan dos átomos, dan origen a una molécula, y lo más importante es el agua, porque todos los procesos se realizan con el agua, todos los procesos metabólicos. Y las moléculas dan origen a las macromoléculas, por ejemplo, el DNA. El DNA, ¿no es cierto?, es una molécula que ya información genética de los padres y de los madres. Entonces, ahí al entrecruzarse su abuso, por eso su mamá dice, oye, tú te pareces, sácate el ojo de tu papá, pero su hermana, ¿no es cierto?, tiene el ojo de la mamá, porque se van cambiando los genes. Entonces, el nivel ese se llama macromolecular. Después pasamos al nivel al celular, y ahí están estudiando, van a estudiar ustedes la célula. Pero cuando se unen las células van a formar el nivel tisular, el que están viendo ustedes conmigo, el de los tejidos, ¿ya? Los tejidos se van a unir de acuerdo a sus funciones, van a dar origen a los órganos. Los órganos se van a unir para formar los sistemas de órganos. Y los sistemas de órganos van a formar el individuo, ese que acabamos de ver, este que está acá. Ese niñito que está acá. ¿Dónde está? Se me fue para el niñito. O la niñita. ¿Ya? Esa niñita. Ese es el nivel entonces de organismo. ¿Y cómo se originó este nivel de organización? A partir de las 3 hojas embrionarias. De tal manera que las 3 hojas embrionarias las tengo acá, en un resumen. Esto no parece texto, esto lo hice. Del ectoderma, de esta hoja embrionaria, se origina la epidermis, la piel, la córnea, eso que está, ¿no es cierto?, en los ojos. Está por, por invaginación y proliferación se originan los tubulillos, conductos, de glándulas anexas a la piel, por ejemplo, la glándula mamaria, la glándula sudorípara, la glándula sebácea. Pero del ectoderma no se origina ningún tejido trofoconectival. ¿Qué significa función trófica? Alimentar. Y conectival, conectan. Entonces, de estos ectoderma no se origina ninguna tejido trofoconectival. Ya bueno, ¿cuáles son? No se preocupen. Ni tampoco el tejido muscular, sus músculos, ¿no es cierto? El músculo liso, el músculo del corazón, nada. Pero sí el tejido nervioso. El tejido nervioso se origina del ectoderma, ¿ya? Por eso las neuronas están una al lado de otra, igual que el epitelio que vamos a empezar a ver hoy día. De la otra hoja embrionaria del endoderma se forma el tubo digestivo, lo que vieron probablemente con Enrique, ¿no es cierto? Y su glándula anexa al tubo digestivo, todas las glándulas anexas, el hígado, el páncreas, etcétera, etcétera, las glándulas salivales. Y el aparato respiratorio. También se originan las células reticulares del timo. El timo es un órgano que está en el mediastino y que forma los linfocitos T, que nos defiende. El timo en anatomía aparece como una glándula, no, es una glándula. Todos estos órganos que yo he dicho acá, por ejemplo, la piel, el digestivo, la glándula, el aparato respiratorio, también libera hormonas, pero son de acción local, igual que el timo. Entonces, a veces existen errores en los bibliográficos que en los textos de anatomía es el tipo, es una glándula. No, el corazón tendría que ser una glándula, los riñones también, ¿no es cierto? Los pulmones también, qué sé yo, intestino delgado, duodeno, etcétera, etcétera. Pero tienen funciones paraclínicas, vale decir, se elabora aquí y por vía sanguínea va para el lado. Una glándula cuando se elabora aquí, ¿ya? Aquí, y por vía sanguínea va a dar allá lejos. Esa es una glándula. Endocrina me refiero. Entonces, de este endoderma no se produce ningún tejido trofoconectival, ni tampoco un tejido muscular, ni tampoco el tejido nervioso. Pero el mesoderma, la tercera hoja embrionaria que aparece, se origina en el aparato urogenital. Se origina en los mesotelios, que es un epitelio que reviste la cavidad abdominal, que tenemos acá, ¿no es cierto?
el peritoneo. Los endotelios son epitelios que revisten la cavidad del corazón y los vasos sanguíneos. Pero de este mesoderma se originan todos los tejidos trofoconectivales. De aquí donde aparece, ¿no es cierto?, que seguramente lo habló Enrique, las células mesenquimáticas, totipotenciales, que hoy día se conservan, ¿no es cierto?, mediante la crioconservación hoy día, ¿no es cierto?, la mamita cuando va a tener guagua, ¿qué es lo que hace? Quiero la célula mesenquimática del cordón umbilical. Entonces sacan el cordón umbilical, lo perfunden y todas esas células que están ahí, después que salen, ¿no es cierto?, del lavado, los conserva entonces en criopreservación. Y ahí entonces van a tener células mesenquimáticas ese niñito para formar, por ejemplo, una oreja, para formar algún tejido si tiene en el futuro una patología, pero la mantención es cara, ¿ya? Porque hay que conservarlo entonces en el oxígeno, líquido, ¿ya? Y eso es menos 83 grados, entonces hay que usar conservación especial y crioconservación para que no se rompan, porque los cristales de hielo rompen, son puntudos. Entonces ahí aparecen las células mesenquimáticas. Y es bueno porque estos tejidos tienen mucha reparación. Por eso se origina el tejido trofoconectal, porque ahí está el cartílago, los huesos. Usted puede fracturarse, pero se puede reparar. Usted puede hacer su herida, los conectivos y se repara. Igual que el tejido muscular, se repara porque tiene origen mesenquimático. Los futbolistas, ¿no es cierto?, por exceso de ejercicio se rompen las fibras musculares y se pueden reparar. Y ahí va a estar usted entonces haciendo el ejercicio para su reparación, ¿no es cierto?, para una reparación normal. De tal manera que estas dan origen a células totipotenciales, pero del mesoderma nerviosa. Dicho esto, dice, ¿ya? Por ejemplo, los tejidos básicos que vamos a empezar a estudiar son el tejido epitelial. Disculpe, aparecieron otras cosas, primero el orden no altera el producto. Los tejidos trofoconectivales, ¿ya? Está aquí entonces, ahora sí que no van a entender el tejido conectivo. Si se toca la piel, levántela. Eso es lo que está debajo del epidermis. Este epidermis, lo que está debajo del tejido conectivo. Lo que conecta, muy vascularizado. Por eso usted se rompe, ¿no es cierto?, cortando, haciendo papas, penando papas, sangra inmediatamente. Ese es tejido conectivo, muy vascularizado. Los cartílagos, esto es un cartílago nasal, cartílago, ¿no es cierto?, del pabellón externo. Distintos tipos de cartílagos tenemos. Este es hialino, este es elástico, lo vamos a aprender a poco. Estoy dando ejemplos nada más. Y el tejido óseo, ¿no es cierto?, el que forma el aparato locomotor pasivo, ¿no es cierto?, su fémur, su tibia, su peroné, ¿ya?, su falange. Esos son los tejidos trofoconectivales, porque tiene una acción trófica de nutrir, por eso trofo, y conectar. Todos estos nutren y conectan. Algunos más y otros menos, ¿no es cierto? La reparación del conectivo es más rápida que el óseo. El óseo es más rápido que el cartílago, ¿no es cierto? Los que se hacen rinoplastia entenderán que por qué le ponen aquí yeso para, oye, no me toque la nariz, porque quiere moverse, ¿no es cierto? Cambia la orientación del cartílago que está conectándose. Muscular entonces otro tejido básico. Ahí está el muscular cardíaco que forma el corazón, el músculo liso que forma las vísceras y el músculo esquelético que forma el aparato locomotor activo, los movimientos, eso que hago yo con las manos. Y finalmente tengo el tejido nervioso, ¿no es cierto?, que forma todo el encéfalo, ya el cerebro, protuberancia, la médula espinal, el sistema nervioso periférico, etc. Esos son los tejidos básicos que nosotros vamos a aprender, ¿no es cierto?, y que se originaron de estas tres hojas embrionarias. De tal manera que para entender el concepto de tejido tenemos que decir que los tejidos son agrupaciones celulares que tienen semejanza en estructura y semejanza en función, ¿ya? Por ejemplo, cuando no tienen semejanza es porque se produce una neoplasia. Los cánceres, por ejemplo, ¿ya?, que van a invadir, ¿no es cierto?, una célula, va a invadir un órgano. Entonces, por ejemplo, los melanomas, ¿ya? Si usted tiene un lunar, tiene que mirárselo, ¿no es cierto?, que no tiene que crecer, tiene que ser de forma esférica, ¿no es cierto?, no así desparramado, ¿no es cierto?, muy oscuro, pero se empieza con formas
distintas, con protrusiones distintas, hay que hacérselo. Eso, por ejemplo, estas células, melanocitos, pueden irse por vía sanguínea, vía linfática, a invadir otra zona. Y ahí genera entonces un cáncer, ¿ya? Los melanomas. Por eso, los tejidos normales son agrupaciones celulares que tienen semejanza en estructura y en función. Si hay otras células, que ya quiere decir que es una neoplasia. Ok, veámoslo entonces para reconocer cuáles son los tejidos. Ese es un tejido epitelial, por ejemplo. Esa es la superficie del intestino. ¿Ya? Así, estas son las células absorbentes. Lo que consumió hoy día a las 12 se está absorbiendo. Y estas son las células caliciformes que secretan esta zona, ahí está la secreción, para lubricar el intestino, para que el material que se está absorbiendo vaya avanzando sin romper el revestimiento epitelial. Ese es el tejido trofoconectival, así es el tejido conectivo, muy vascularizado, con arterias, arteriolas, venas, se fíjense que están ahí, con tejido adiposo, que tanto molesta, ¿no es cierto? Tejido adiposo porque empezamos a engordar, porque son muy grandes las células. Ese es el tejido cartilaginoso, así por ejemplo, este es el cartílago traqueal, este es el que mantiene entonces en este instante abiertas las vías traqueales para poder respirar, y esos son en este instante, ¿no es cierto?, los que se están entubando. Llegan los tubos entonces hasta la laringe para proporcionarle el oxígeno a los pacientes que se han infectado por coronavirus. ¿Ya? Porque le dan entonces, el cartílago le da entonces un sostén. Y ese es el tejido óseo, ¿cierto?, que va a formar los huesos. Cuando hablamos de tejido óseo no es sinónimo de hueso. El hueso está formado a tejido óseo, pero tiene otras cosas. Por ejemplo, vasos sanguíneos. ¿Qué más? Tejido adiposo, ¿cierto? ¿Quién no ha visto un hueso redondo en la carnicería? Lo que está dentro es pura grasa, tejido adiposo. ¿Qué más tiene? Nervio. ¿Me fijan? Entonces, no es sinónimo de tejido óseo que hueso. Y este es el tejido muscular. Y muestro el aparato locomotor activo en los músculos esqueléticos, que también lo vamos a ver. Vamos a ver la contracción, por qué se contraen, quién los manda, que se produzca la contracción. Y ese es el tejido nervioso. Se fija, ahí está el encéfalo. Ah, quiero cerrar esto, no puedo. Ahí, tampoco me hace caso. Y ahí sí. Ese es el encéfalo, se fija, está compuesto por cerebro, cerebreo, protuberancia. Este es el sistema nervioso central, protuberancia y médula espinal. Esos son los 4 tejidos básicos entonces que nosotros vamos a estudiar. Y hoy día vamos a empezar por el tejido epitelial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo clasificamos hoy día los epitelios? Depende entonces su estructura y función, lo clasificamos en 2 tipos: de revestimiento, los que nos protegen, y los epitelios glandulares. O sea, toda glándula, ¿no es cierto?, es un epitelio glandular. Ahora, si esa secreción va hacia afuera, es una glándula exocrina. Ejemplo ya, soripa, sebácea, ¿ya? Las glándulas salivales. Pero si la secreción va hacia el interior, daría entonces las glándulas endocrinas. Por ejemplo, la hipófisis, ¿entiendes? La tiroide, la paratiroide, la suprarrenal, etc. Entonces depende hacia dónde viertan las secreciones o epitelios, daban origen entonces a la glándula endocrina y exocrina. En cambio, los epitelios de revestimiento están protegiendo superficie, esto, y cavidades. Mi boca, por ejemplo, la cavidad oral. El esófago es un tubo, también está revestida por epitelio de revestimiento. El intestino, el estómago, los vasos sanguíneos, la cavidad abdominal, etcétera, etcétera. De tal manera, entonces, que los epitelios, cualquiera sea su origen, sea de revestimiento glandulares, tienen características propias. ¿Ya? Si no tiene esa característica, no es epitelio, no es un tejido epitelial. ¿Cuál es la primera característica? Primero que nada, aquí están, sus células están dispuestas en una forma particular, una al lado de la otra, es decir, están en juxtaposición. Aquí tengo la mitad de una célula, aquí tengo la otra, ¿se fija? Ahí tengo otra. Esta está al lado de esta, estas están en unión, no, sí puede decir de unión, o conectadas, todas una al lado de la otra. Están en juxtaposición. Si esta célula está separada, ya no es epitelio. Tienen que estar juntas. Segunda característica, están sobre una estructura celular, esa que apareció al principio, llamada membrana basal, esa roca que está ahí. Siempre es así. ¿Por qué razón?
porque parte de esta membrana basal lo producen las células epiteliales y parte de la célula del conectivo. Por lo tanto, tiene que estar ahí. No está presente en tejido nervioso incluso. Entonces, todo epitelio, ya sea el glandular o de revestimiento, tiene membrana basal. Tercera característica bajo esta membrana basal, existe un tejido que no es epitelio, sino que es un trofo conectival, un conectivo. Eso. ¿Se fijan? ¿Y por qué tiene que haber un conectivo? Porque es muy vascularizado y este es el que proporciona los nutrientes, ¿no es cierto? La glucosa, los aminoácidos y el oxígeno para que estas células vivan. Si no está vascularizado, el tejido muere, se produce una necrosis. Ese es el tejido conectivo. Y finalmente, decimos que los epitelios, ya se llaman revestimientos glandulares, son avasculares, vale decir, no tienen vasos sanguíneos, excepto una zona del oído interno que se llama la estría vascular. Y eso es importante que ahí se produzca entonces una vascularización, porque ahí se produce la endolinfa, que es un líquido que se propaga la onda del sonido, ¿ya? Estimula una célula, ¿no es cierto?, ciliada, y hemos visto que por cultura, ¿no es cierto?, ustedes seguramente han escuchado, o experimentalmente, si usted grita, ¿no es cierto?, lo escuchan a los 10 metros, 15 metros, pero más allá que no la van a escuchar. Supongamos allá en el campo 50 metros, ¿no es cierto?, en la montaña probablemente mayor cantidad porque está todo solitario y se produce el eco, pero en el agua se produce mejor la propagación del sonido. Y si no, fíjense, la ecocolocación de los delfines, de las ballenas, ellas cantan, ¿no es cierto?, expresan sus sentimientos a 1000 kilómetros, 500 kilómetros, y las ballenas que están aquí las escuchan, porque se propaga por el sonido, ¿ya? Los delfines se comunican entre ellos, mediante entonces emisiones que hacen, ¿no es cierto?, del sonar que tienen ellos, y en el agua se propaga esta difusión. Es lo mismo cuando usted tira una piedra en un lago, cuando está calma. Es esas ondas que se empiezan a abrir, así se propaga entonces el sonido en el oído interno. Por eso esa zona entonces es vascular, la única que existe en nuestro organismo, desde el pelo hasta la uña del pie, no hay más. El resto son todos avasculares. Ahora, ¿qué tipo de células conforman los epitelios? De revestimiento, ¿ya? De revestimiento. Son 3 tipos de células. Una célula plana, que parece una baldosa, igual que una baldosa, son hexagonales. 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son hexagonales, cuyo núcleo está al centro, parece un huevo frito, igual como frito, pero mira el ancho que el alto, ¿ya? Es un tipo de célula, eso se llama células planas. Las otras células son las células cúbicas, igual que un dado, pero tiene 6 lados, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que son hexagonales, pero el núcleo es redondo, este es núcleo alargado, paralelo al ancho de la célula. ¿Se fijan? En cambio este es redondo y está al centro. 6 son las células cúbicas, igual que un dado. Y las otras células son las cilíndricas. También son hexagonales o poliédricas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero ahora predomina el alto que el ancho y su núcleo ovoideo. Son como un cilindro, como un lápiz, esos plumones para escribir en el pizarrón. ¿Se fijan? Este no, este es cúbica, todos los lados son iguales, igual que un dado. Este lado igual que este, el otro igual, todos los lados son iguales. Por eso a esas también se le llaman isodiamétricas. Esta es más ancha que alta, la plana. Todos sus lados son iguales. En cambio, la cilíndrica predomina el alto que el ancho. Parece un cilindro, un habano. ¿Qué más? ¿Qué podría decir semejante a esto? Un palo. El palo de escoba, por ejemplo, ya, hacia el alargado. Esas son las células que conforman los epitelios de revestimiento. De tal manera que los epitelios de revestimiento nosotros lo podemos clasificar según el número de capas que tenga ese epitelio, ¿ya? Y el otro concepto según la forma de las células más superficiales. O sea, si arriba tiene una célula plana, encima epitelio plano, o cúbico o cilíndrico. De tal manera, bajo esos dos conceptos lo vamos a ir clasificando. Por ejemplo, los epitelios según el número de capas, tenemos epitelios simples. ¿Qué significa eso?
que está conformado por una sola capa de células, una sola capa. Y estas células pueden ser entonces planas, cúbicas, cilíndricas, o que da a un origen de pseudoestratificado. Ya, pseudoestratificado. Entonces vamos a hablar epitelio simple, plano. Epitelio simple, cúbico. Epitelio simple, cilíndrico. O epitelio simple, pseudoestratificado. Pseudo significa falso, falso estratificado. Dar la paciencia de ser estratificado. ¿Qué significa estratificado? Que está conformado por más de una capa de células. ¿Ya? Entonces aquí tengo el número de capas y aquí tengo la forma celular, según la forma celular. Ahora, según el número de capas, tengo los estratificados con más de una capa de células. ¿Se fijan? Pero si estas células superficiales son planas, vamos a decir que es estratificado plano. Aunque tenga 15 capas de células, pero las células más superficiales son planas, tenemos estratificado plano. ¿Ya? Y aquí existen dos tipos de estratificado plano. Uno que las células no forman queratina en su superficie, por lo tanto las células se permanecen con vida. Se van desprendiendo nada más, ¿no es cierto? Porque las uniones de hemosoma es activada por una enzima y pierde entonces las capas, son más lábiles de ir desprendiéndose. ¿Ok? Y el otro es el epitelio plano queratinizado. Y este es el estrato de queratina donde las células son cadáveres celulares que contienen queratina en su interior, que también se van desprendiendo, ¿no es cierto?, por acción enzimática, debido a que las células más superficiales entonces son más lábiles las uniones que vamos a ver más adelante adherentes. ¿Ok? Y eso es lo que usted llama la caspa cuando empieza a desprenderse, ¿no es cierto? Porque se está desprendiendo la capa de queratina. Y ese epitelio, por ejemplo, voy a decir, lo voy a tratar en forma particular, pero para ir entendiéndonos. Este epitelio, por ejemplo, forma los callos, para que me entiendan ustedes, ¿ya? A veces, ¿no es cierto?, los que tocan guitarra tienen aquí callosidades. Ese es el epitelio, entonces, que se especializa para resistir al roce. Entonces, sus células se sacrifican para formar una queratina, pero a la larga las va a matar. Ok, para protección, por supuesto, de nuestro organismo. Los otros son los estratificados, ¿no es cierto?, planos. Puede tener 20 capas, pero la capa superficial, perdón, dije planos, cúbicos. 20 capas, pero las capas más superficiales son cúbicas. Entonces vamos a hablar de estratificado cúbico. Entonces el nombre lo da número de capas. Y el apellido lo da, ¿no es cierto?, la capa más superficial. O puede tener estratificado cilíndrico. Puede tener 5 o 10 capas, ¿no es cierto?, pero las células superficiales son todas cilíndricas. O puede ser estratificado porque se modifica, depende del estado funcional del órgano. Puede extenderse, puede ser un estratificado cúbico, pero se extiende a estratificado plano, y por eso se llama de transición, porque va a depender del instante que se encuentre ese organismo. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en la vía urinaria. La vejiga, es típico de eso. Usted hace la micción, se relaja, estratificado cúbico. Empieza a tomar agua, ¿no es cierto? Empieza a filtrar sus riñones y el filtrado, ¿no es cierto?, se va a depositar en la vejiga. Y la vejiga se empieza a estirar, ¿no es cierto?, hasta que de repente, ¿no es cierto?, se estira tanto que comprime las terminaciones nerviosas que tiene la vejiga y usted dice, permiso, tengo que salir. Y va a un lugar, ¿no es cierto?, privado para hacer la micción. Cuando se estiró, pasó de estratificado cúbico a estratificado plano. Por eso se llama transición. O también de polimorfo, porque van cambiando la forma de acuerdo a la estructura o la función del órgano. Entonces, dicho esto, ¿no es cierto?, vamos ahora a empezar a estudiar cada una de estos epitelios. ¿A qué hora es el recreo, el primer recreo? A las 4:20, 4:40. Pues empezamos a las 15:40, 4:40, ya. Perfecto, nos quedan como media hora todavía. Ahí tengo el resumen de lo que hemos dicho. Ahí tengo las variedades de epitelio, ahí está el simple plano, ahí están las células planas, se fija, pero mire el ancho que el alto, con su membrana basal. Aquí está la célula, el simple cúbico, con sus células con núcleos redondos, se fijan, isodiamétricas, todo igualita, como un cubito al corte transversal. Aquí tengo el simple cilíndrico, se fijan,
las células predominan la altura que el ancho. Y fíjense que va modificándose el núcleo. Esto es núcleo alargado, paralelo a la membrana basal. En cambio, estos son núcleos redondos, el estratificado cúbico. Hay 2 personas, Isidora, que se me quedaron durmiendo a la siesta. Tengo 42 presentes. Y este, fíjate, tiene un núcleo ovoideo, pero en la parte basal, el estratificado cilíndrico. Entonces, nosotros normalmente vamos a reconocer las células por la forma del núcleo y dónde está ubicado. ¿Ya? Pero ahora vamos a pasar a este de abajo, tiene estratificado. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pueden llegar hasta 70 pero las capas, pero las células más superficiales son planas. Entonces, este vamos a decir que es un estratificado plano. Vámonos acá. Fíjense, también estratificado, porque tengo una capa, otra capa sobre la anterior, otra capa la anterior, otra, pero las células son cilíndricas, ¿se fijan? Entonces vamos a hablar de un estratificado cilíndrico. Y este que nos genera problemas, ¿no es cierto?, su reconocimiento, pero lo vamos a definir. Cuando lo definamos lo vamos a entender. El simple pseudoestratificado cilíndrico. Este es simple, porque todas las células están en contacto con la membrana basal. Y falsamente estratificado, porque vemos núcleos a distintas alturas. Entonces, ya la presencia de ser como este, como el de arriba. Pero todas las células están en contacto con la membrana basal, por lo tanto, no es estratificado, es un simple. Y cilíndrico porque las células superficiales son cilíndricas. Por esa razón se llama simple pseudoestratificado cilíndrico. Y finalmente, esta imagen que tengo acá es de transición. Este es un estratificado porque tiene varias capas de células, pero las células superficiales son cúbicas. Si esto lo estiro, tomo aquí, ¿no es cierto? Y luego otro acá, y lo estiro en ese sentido, horizontal, se va a transformar en un epitelio estratificado plano. Por eso se llama transición y va a depender del estado funcional del órgano. Ok, dicho esto, entonces empecemos a analizar los epitelios simples. ¿Me vamos entendiendo, Isidora? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Qué bueno. No hay problema. ¿No? Ya. ¿Hablo muy rápido? No, profe. Está súper. Qué bueno. Gracias, Elena. Y gracias, Isidora. Selena me pone una foto nomás, po. La Isidora está presente. Viene Isidora. Así debe ser. Entonces, vamos, siempre nosotros vamos a ir de lo simple a lo complejo. ¿Te fijas? Hasta ahora hemos ido de lo simple, pero de a poco vamos a ir dándole un valor agregado. ¿Ya? Y aquí tengo los ejemplos que ya había hablado antes, de solamente lo simple, los epitelios de revestimiento simple. Aquí tengo el simple plano, ¿se fija? Estas células son igual que conjunto de huevos fritos, igual que eso. Donde está el núcleo hay un solo levantamiento, ¿ya? Y el núcleo alargado, pero en sentido paralelo a la membrana basal. Este es el simple cúbico, se fija, los núcleos son redondos y las células tienen los mismos lados arriba, a los lados laterales y a los lados basales. Todos lados, entonces, son iguales. Por eso es un cubo. Y estas son las cilíndricas. Fíjese, pero mira, el alto que el ancho. Y los núcleos son ovoideos. ¿Te fijas? Ovoideo. Fíjate, este es alargado, pero paralelo. Este es redondo y este es ovoideo. Y este es el pseudoestratificado, donde todas las células que están aquí están en contacto con la membrana basal. Por eso es un simple. Falsamente estratificado, por eso se llama pseudoestratificado. Cilíndrico, porque las células superficiales son cilíndricas. Y tiene cilio arriba, que vamos a ir aprendiendo de a poco. No se preocupen. Vamos a entender qué es lo que es un cilio en unos instantes más. Entonces, estos son los ejemplos de epitelios simples, epitelios de revestimiento. Entonces, están constituidos por solo una capa de células. Eso es lo importante, entender ese concepto. Y va a depender qué tipo de células para que sea simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico o sea estratificado. Ok. Empecemos a estudiar entonces en forma muy particular, ahora muy piano, ¿cierto? Por cada uno de los epitelios. Los epitelios simple plano están constituidos por una sola capa de células planas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, es el epitelio simple plano.
Se fija, predomina el ancho, todo este ancho, que el alto. Y en el lugar donde está el núcleo hay un solo levantamiento. Se fija, como un huevo frito. ¿Ya? Y esa es su membrana basal, que la sintetiza la célula epitelial y el conectivo, la célula conectivo. De tal manera que si nosotros analizamos dónde se ubican, por ejemplo, ahí tengo un vaso sanguíneo y la flecha muestra el endotelio y un vaso sanguíneo, el revestimiento del vaso sanguíneo. Y eso que está ahí rosado son eritrocitos. Esta es una arteria de pequeño calibre, ¿ya? De tal manera que ahí el revestimiento arterial está constituido por células simple plana, que se llama el endotelio. ¿Ya? Endotelio. ¿Dónde lo encontramos? Por eso da instrucción. En las membranas de los mesotelios. ¿No es cierto? Los mesotelios son las membranas serosas. Por ejemplo, en la cavidad, el mesotelio peritoneal, ¿ya? De la cavidad abdominal, la pericardia, que está envolviendo al miocardio, y la pleura, que está envolviendo al pulmón. Todas esas zonas encontramos mesotelios que están protegiendo externamente esos órganos. ¿Dónde más? Los endotelios, que acabo de ser ejemplo. Por ejemplo, el revestimiento de vasos sanguíneos, eso que está ahí, los vasos linfáticos, el corazón, todo eso están revestidos por ese tipo de células. Ahora, ¿qué más? El asa de Henle. El asa de Henle, ¿no es cierto?, es a nivel renal. Ahí donde se produce entonces el intercambio, ya salida de agua, ¿no es cierto?, salida de electrolito, entrada de electrolito. Ahí se produce un intercambio muy, muy activo. Ese es el asa de Henle. La porción delgada está constituida por celo simple plano, el asa de Henle. ¿Dónde va? La cápsula de Bowman, ¿ya?, de la hoja parietal, de los riñones. Los riñones, el corpúsculo renal está protegido por un epitelio simple plano. Y eso forma la cápsula de Bowman. Entonces ahí encontramos epitelio simple plano. ¿Dónde más? Los varones, en el rete testis. Ya en los testículos, en la parte media, nosotros tenemos el mediastino testicular. Ahí entonces están el epitelio simple, el rete testis, perdón, y ahí está revestido esas cavidades por epitelio simple plano. ¿Ok? Revestimiento de pequeños conductos excretores de glándula exocrina. ¿Ya? Así empieza, como epitelio simple, plano, y a medida que van avanzando hacia el exterior, entonces va transformando simple cúbico, simple cilíndrico, pseudo, estratificado, plano, estratificado o cúbico, cilíndrico y plano, supongamos. Así va sufriendo transiciones. Pero la parte inicial es los conductos excretores de glándulas exocrinas, es un epitelio simple plano. El revestimiento interno de la membrana timpánica del oído interno, el tímpano que tenemos nosotros acá. Ese epitelio está revestido por epitelio simple plano. La superficie interna de la pared del laberinto membranoso del oído interno también es simple plano. ¿Qué función entonces tiene este epitelio simple plano? Primero que nada, protección, porque estamos viendo de revestimiento. Dije que el epitelio de revestimiento está en la superficie y en cavidades. ¿Para qué? Para protegernos. Segunda función, muchos tienen la protección, pero otros tienen proceso de filtración. Y aquí, por ejemplo, proceso de filtración tenemos varios de ellos. Por ejemplo, la asa de Henle. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Los linfáticos. Revisten, ¿ya? Y filtran. Eso. Pero ¿qué otra función tienen? Entonces protegen y filtran, ¿ya? Estos epitelios. El otro epitelio que nosotros vamos a ver es el epitelio simple cúbico. Y está constituido por una sola capa de células cúbicas. Ahí está el ejemplo. Fíjate, aquí están las células cúbicas. Aquí están las células cúbicas. Los núcleos deberían estar más redondos. Pero el autor de esta diapositiva lo hizo medio bohío, ¿no? Son redondos, como aparecen acá. Y están conformados una sola capa. Se fija, esta es la membrana basal. Y sobre la membrana basal solamente hay una capa de células cúbicas. ¿Se fija? Entonces, es un simple cúbico. Ahí tiene
ya no es un esquema, sino que un corte histológico. Este corresponde a conductos colectores o túbulos colectores renales. Fíjese, los núcleos son redondos y todas las células son cuadraditas. Tiene un lado, otro lado, igual que un cubo, pero el núcleo redondo. ¿Se fija? Así debería ser esta zona. Entonces, como este es un tubo que está formado solo por una célula, es un epitelio simple cúbico. ¿Dónde lo encontramos? En los plexos coroideos. Los plexos coroideos son estructuras como vellosidades del revestimiento de la célula ependimaria de las cavidades ventriculares. Las cavidades ventriculares son cavidades que tenemos en el sistema nervioso central, ¿ya? Por ejemplo, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, está lleno de líquido cefalorraquídeo. El canal central de la medioespinal es un tubo, pero tiene una cavidad. Y ese líquido cefalorraquídeo lo produce entonces los plexos coroideos. ¿Para qué? Tiene muchas funciones, entre ellas amortiguar los golpes, ¿ya? Si yo produzco un choque, ¿no es cierto?, no se produce un estallido del cerebro, de la masa encefálica, porque el líquido cefalorraquídeo me protege, aparte de la caja craneana, ¿no es cierto? Sirve para desintoxicar hormonas, o sea, hay muchas hormonas que se producen, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central, los núcleos hipotalámicos, que se liberan, por ejemplo, en la noche, la FSH y el LH en las damas, y en los varones también, nos liberamos nosotros LH y FSH, pero van a estimular entonces células del tejido, ¿no es cierto?, del testículo. Entonces, esa se produce en la noche, ¿ya? Pero el exceso de esa hormona gonadotrofina se llama, viajan entonces, para eliminarla hacia el líquido cefalorraquídeo y en la médula espinal se produce entonces la desintoxicación de muchas hormonas, sobre todo de tipo aminérgica, que tienen grupos aminos, a eso me refiero. ¿Dónde más la encontramos? El epitelio, el revestimiento externo, aquí dice interno, pero no. El revestimiento externo del ovario es un epitelio simple cúbico y se llama epitelio ovárico. Aquí hay que cambiar esto ya. Externo, el revestimiento externo del ovario está constituido por ese tipo de células. Antiguamente le llamaban epitelio germinativo. Mentira, pensaba de ahí se originaban los folículos. Hoy día no, pues se sabe que es un revestimiento, una protección que tiene el ovario. ¿Dónde más? Los túbulos contorneados proximales y distales de, por supuesto, de la nefrona, que el nefrón, ¿no es cierto?, está constituido por un corpúsculo renal, y de ahí sale un tubo contorneado proximal, después pasa a IGL, vuelve nuevamente, ¿no es cierto?, como túbulo contorneado distal. Esos dos tubos entonces están constituidos por un epitelio simple cúbico. El proximal, porque es el primero que se origina del corpúsculo renal, y el distal, porque después de dar varias vueltas, vuelve nuevamente a esa zona. ¿Dónde más? La cápsula del cristalino. El cristalino es el cristal que tenemos nosotros, el globo ocular. Entonces las células, ¿no es cierto?, que van a formar la cápsula, se originan en la cápsula a partir de células cúbicas. Realmente estas células empiezan a modificarse, empiezan a alargar, hasta formar entonces una cápsula en el cristalino, que es la lente, ¿no es cierto? Yo para verla ahora, o si no veo, entonces yo tengo que generar entonces una relajación aquí de mi cristalino. Entonces el cristalino se va a hacer más grueso, ¿ya? Y ahí va a ir con mayor nitidez. Pero si yo quiero ver de lejos, lo relajo. Entonces va a ser el cristalino más delgado. Y esos, ¿quién no ha tenido la experiencia de una lupa? La lupa esas que venden en ¿cómo se llama esta librería? Es un cristal biconvexo, ¿cierto? Biconvexo. No es cóncavo, biconvexo. Convexo es esto. Mientras más grueso, mayor poder de aumento tiene. Más delgado, menos aumento tiene. Y así funciona el cristalino. Necesito ver con mayor nitidez, ¿no es cierto? Más grueso.
De lejos no necesito ver con nitidez, delgado. Ahora, yo estoy usando, ¿no es cierto?, lente, porque tengo que, ¿no es cierto?, suplir el cristalino con el tiempo se pone más poco flexible. Entonces tengo que ayudarme la visión. ¿Ya? Y eso lo genera entonces estos lentes, la curvatura de los lentes. Isidora te dice que también usa lentes. Isidora. Sí, Sí. pues, ve mejor con lentes, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tienes? No, bueno, puede tener presbicia. ¿Qué tienes? ¿Astigmatismo? ¿Miopía? No sé cuál de las dos, pero más cumple la función de relajación porque tengo un problema en el otro ojo, entonces para que no se esfuerce tanto. Ya, perfecto. Y muchos usamos lentes. Para mí, yo en la oficina de la UFRO tengo otro par de lentes, que tengo esto. En buena hora, pues si no, no podría, tendría que haberme comprado lentes. Así somos dependientes. Los papás también seguramente usan lentes, ¿cierto? Las mamás. Porque ayudamos al cristalino. Ya, ¿qué más? El revestimiento de medianos ahora conductos excretores. Ya fíjense, empezamos de pequeño, simple plano. Ahora hemos avanzado hacia el exterior porque son glándulas exocrinas, de medianos conductos excretores. Entonces, el revestimiento ya es simple cúbico. Y a medida que avance pasa a simple cilíndrico, a medida que avance a pasar a los estratificados, se fija hasta que llegue afuera hacia la epidermis, por ejemplo, donde el epitelio es estratificado plano. Se fija, se va modificando. Qué bueno, Isidora, que tomes nota, me alegro. Así de estar todo el mundo. ¿Y cuánto tengo de asistencia, Isidora? 41, de 45 se me dejó una persona. Teníamos 42, se fue. No le gustó. Pero ¿cuál es el secreto del estudiante universitario, Isidora? Lo dije. Asistir. Ser organizado con los tiempos del día, dijo usted. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Selena, asistir a clase. A clases. Claro, A clases. a clase. Porque yo hago muchos comentarios que están en los textos. Entonces, cuando los estudiantes que no asisten a clase toman un libro, el proceso de internalización de los contenidos les va a costar más. En cambio, ustedes que están asistiendo a clases, ¿no es cierto? Cuando tomen el cuaderno o el libro, ¿no es cierto? Ah, ¿verdad que lo dijo este profesor? Claro, al tiro lo recuerda inmediatamente y lo internaliza y no se olvida más. Y ese es el proceso de uno que tiene que hacer el estudio, ¿no es cierto? En cambio, la persona que asiste a clase tiene que leerlo, entenderlo, es más complejo el proceso de internalización. ¿Me entienden la idea? Por eso el secreto del estudiante universitario es asistir a clases, nada más que eso. Yo fui estudiante de pregrado, igual que ustedes, después de posgrado, ¿no es cierto? Igual que ustedes, pero en mi clase de posgrado no me perdía ninguna clase de posgrado, ninguna. ¿Ya? Aunque tenía que acostarme a las 4 de la mañana porque me daban muchos papers, en esa época estaban todos en inglés, ahora hay traductores. Uno ya se acostumbra después de leer papers y son ciertas palabras que uno no entiende y busca el diccionario. Me acostaba a las 4 de la mañana, ¿no es cierto? Y ya a las 7 tenía que estar en pie. Entonces mordíamos, pero no importa, porque las clases empezaban a las 8. No me perdía ninguna clase. Porque cada vez que yo me perdía una clase andaba tan perdido que después no entendía nada. Por eso tomé esa norma de vida, asistir siempre a clases. Y son los tiempos que uno tiene dedicado a eso, ¿no? ¿Cierto, Isidoro? Estamos todos ahora comprometidos con histología. Y no hay ni química, ni bioquímica, ni biología todavía que empieza. Ahora, eso, Isidora, es lo que me llama la atención a mí, que el programa, lo he dicho yo a la encargada de terapia, a la jefe de carrera, que está mal diseñado en la malla. Porque yo le estoy dando algunas funciones, localizaciones, ¿no es cierto? Y funciones de células, y ustedes ni siquiera han visto las células. Por eso no comprometo mucho el concepto celular. Por ejemplo, el otro curso le digo, porque lo conocen ya, que es un núcleo cromático, un núcleo visible, y ella entiende que es lo que es la cromatina.
pero yo lo puedo decir. Fíjate, esos núcleos claros, el DNA está muy desespiralado. Es como ¿cómo se llama? Un resorte muy desespiralado, ¿ya? En cambio, esos núcleos más teñidos, el DNA está muy espiralado, muchas vueltas juntas. Y eso se llama la heterocromatina. Y esto es eucromatina. Cuando tenemos los núcleos cromáticos son muy activos. Y si dejan ver los nucleolos, esas manchitas oscuras, es porque el nucleolo tiene la función de transmitir, ¿no es cierto?, el RNA mensajero. Fíjate, estoy diciendo cosas que ustedes no han visto nunca todavía, pero en biología sí lo han visto. Y el RNA mensajero, ¿no es cierto?, envía un mensaje, ¿no es cierto?, a los ribosomas para la síntesis de proteínas. ¿Qué tipo de proteínas se tiene que sintetizar? Entonces, yo les voy a sugerir, si no tienen un texto de histología, si los tienen, yo les puedo dar algunas señales o les puedo mandar algunos textos para que lean función celular, ¿ya? Función de organela, función del núcleo, para que lo vayan repasando. Así la biología, cuando lleguen al núcleo, así a la biología, ya van a ser, como dicen los boxeadores, un puñete dado, porque van a estar más adelantados, ¿me entiendes? Ya está, sigamos entonces. ¿Dónde más encontramos? En la tiroides, esta glándula que tenemos acá, ¿no es cierto?, que libera la hormona T3 y T4, que nos da el metabolismo celular, ya, el metabolismo de cada uno. Por eso dice, yo no como nada y de tanto engordo, o yo como harto y no engordo nada. Es el metabolismo, ¿no es cierto? Y está controlado por dos hormonas, la T3 y T4, ¿ya? La tiroides y la tetrayodo. Entonces, eso produce la tiroides, esos dos hormonas. Es una glándula. ¿Y dónde lo encontramos también? En el pigmento, en el epitelio pigmentario de la retina fotosensible. El globo ocular es como un cine oscuro. Y ese cine oscuro, el globo ocular, lo da esas células pigmentarias que sintetizan melanina, el pigmento del pelo. Eso es justamente de la Isidora, el mío, ¿no es cierto? Ya tengo poco pigmento ya, pues. de selenia, ¿cierto? Esa es melanina, ¿ya? La verdad es que existen dos tipos de melanina. Ya la melanina, la oscura, está marrón o café, ¿no es cierto? Y la amarilla que se llama la feomelanina. Y amarillo, y todos quieren ser rubios, no sé por qué se llama feo, pero así es la histología. Entonces, ese pigmento que produce las células pigmentarias es para que la cámara, o sea, el globo ocular interno, ¿no es cierto?, sea oscuro, para que se refleje entonces los rayos luminosos la estructura que yo estoy mirando. ¿Me entiendes? Igual que el cine. Ese epitelio entonces simple cúbico. Ahora, ¿qué función tiene? En primer lugar, protección. Siempre protección. ¿Ya? Protección. Porque estamos viendo epitelio el revestimiento, y los epitelios revestimientos nos protegen y nos revisten. Segundo, secreciones. ¿Cuáles, por ejemplo, tengo aquí, aparte de protección, secreción? Mucho. El plexo coroides, fíjate. ¿Ya? ¿Qué más? Secreción, la tiroides. ¿Qué más? Las células pigmentarias secretan entonces melanina. ¿Qué otra función cumple aparte de proteger? Otros. Absorción. Tiene la función de protección y absorción. ¿Cuál es, por ejemplo? El túbulo contorneado proximal y distal. Ahí se absorbe la glucosa y el sodio, ¿no es cierto? Y los electrolitos que hayan pasado y que se hayan filtrado, ¿no es cierto?, en la filtración glomerular, lo recuperamos. La absorción, ¿ya? ¿Dónde más? Nada más, po. Pues eso son, todo el resto son protección o secreción. Estamos en la hora Isidora. Son las 4:40. Hagamos un break. Isidora, Ya, profe. Bueno, profe. 10 minutos, ¿les parece? ¿Ya? Sí. 10 minutos. Entonces nos encontramos a las 4:40, las 4:50. Ya, ¿Ya? profe. Ya Ok. está. Y ahí empezamos la segunda hora. Y vayan pensando que vamos a hacer el jueves. Yo no he sacado todo el link de mañana. Lo hago un rato más. Para si vamos a tener
Práctico no vamos a tener el jueves en la mañana porque los contenidos de epitelio no lo hemos terminado. Cuando terminemos este capítulo, hacemos el práctico inmediatamente, ¿ya? Yo soy como el circo pobre. Barro el circo, vendo la entrada y soy artista. En histología hago el teórico y el práctico a la vez. Po. En embriología lo hace el teórico Enrique y el práctico lo hace Mariana. ¿Te fijas? Así que es mejor así porque lo que yo hablo después lo muestro en el práctico. No hay doble versión en el fondo. Bien, Claro, nos vamos. ¿Ah? Dime. claro. No, le digo que sí, que tiene razón, es más cómodo así. Por supuesto. Si lo que digo yo después tengo que corroborarlo en el práctico, ¿no? Ya es que Enrique a lo mejor se olvidó decirlo, qué sé yo. Entonces puede haber una segunda interpretación. Ya yo voy a salir a caminar porque le voy a contar algo confidencial. El año pasado tenía sumamente muchas clases. Tenía clases de odontología, de medicina, las clases de posgrado, las clases de usted, y estaba mucho tiempo sentado. Y al estar mucho tiempo sentado se comprimen las venas femorales. Y las venas femorales, donde uno se sienta, ¿ya? A nivel del muslo, las comprime. Entonces el retorno venoso dificulta. Entonces, al dificultar el paso del retorno venoso, empieza a acumular mucho líquido. Y el líquido, ¿no es cierto?, sale para afuera, como la linfa. Entonces las piernas se empiezan a hinchar. Y ustedes van a trabajar con eso, haciendo drenaje linfático. Personas que se le hinchan los pies por estar mucho tiempo de pie, ustedes van a tener que pararle las piernas y hacerle sobarle entonces para que la linfa circule hacia el corazón. Entonces, yo tengo un hijo que recién acaba de egresarse, ingeniero civil eléctrico, y tuvo la suerte de salir egresado e inmediatamente terminó su examen y trabajó al tiro, porque trabajó con un señor que vive en Suecia, sueco, sí, y que trabajaba en proyectos de estos que de calcular cuánto energía se pierde en trasladar de la fuente de acá hasta llegar a Temuco, por ejemplo, energética, ¿ya? Y van calculando por tramo, y eso lo hacía él. Entonces, una empresa seguramente estaba escuchando su examen de grado, le interesó inmediatamente, terminó, le dijo, te ofrezco inmediatamente trabajo. Eso es poco común, ¿cierto? Y se trabaja con Zoom, yo trabajo con Zoom y tengo otro ingeniero electrónico también trabaja con Zoom. Entonces me interesó ese sistema porque potencia el Wi-Fi. Y lo vi que estaba en Falabella, y en Falabella no cuesta 12.000 pesos, creo. Por 12.000 pesos adquiero más estabilidad, velocidad de mi contratación que he hecho yo. Y abrí una galleta, pero no puedo estar comiendo y hablando, ¿cierto? No se puede. Café sí, po. Café sí. Eso como dato. Se lo puedo dar después. Ahora, si lo compran en el extranjero, debe salir por 3.000 pesos. Pero se demora en llegar a Chile, un mes por lo menos. Estamos entonces, nuestro análisis. ¿Qué pasa con Tanza? Bueno, sigamos. Con la presencia de 36 personas puedo continuar. Ya está. Entonces estábamos hablando nosotros de este tipo de epitelio, ahora de las células epitelio simple cilíndrico. Otra variedad. Ahí tengo, por ejemplo, un epitelio conformado por una sola capa de células, pero las células son cilíndricas. Por eso he hablado de epitelio simple cilíndrico. ¿Se fija? Y fíjate, aquí muestro con esa flecha el núcleo. Por los núcleos vamos a reconocer el tipo, la forma celular. Si es núcleo redondo, la célula es cúbica. Si es núcleo alargado paralelo a la membrana basal, la célula es plana. Si es ovoide perpendicular a la membrana basal y ubicado en la parte basal de la célula, es cilíndrica la célula. Por los núcleos reconoceremos entonces a la célula. Igual como dice, allá va la Isidora, porque la conoce de lejos, porque tiene pelo corto, tiene pelo largo, pelo rubio, pelo negro, pelo café. Entonces, por las características físicas se puede reconocer a la persona de lejos.
Aquí igual, por las características del núcleo podemos reconocer entonces el tipo de epitelio. Y ahí tengo un corte histológico de un epitelio simple cilíndrico, mostrando nuevamente en la ubicación del núcleo, ¿no es cierto? El núcleo de forma ovoidea, eucromático, empecemos a incorporar conceptos, eucromatina. La eucromatina es cuando está despiralado, muy despiralado, entonces el DNA, ¿ya? La heterocromatina, lo opuesto, cuando está muy enrollada, así como un ovillo. Entonces, este permite tener muchas actividades y tiene un nucleolo visible, ese punto oscuro. Esto epitelio, ¿no es cierto?, lo podemos encontrar en el revestimiento intestino del útero. El útero tiene este tipo de revestimiento. El revestimiento interno del estómago es simple cilíndrico. El revestimiento del cervix uterino, el endocervix, cuello uterino, porque tengo dos partes, el exocervix, que es similar al revestimiento de vagina, que continúa hacia la parte inicial del cuello uterino, pero después cambia entonces al endocervix, y ese epitelio simple, cilíndrico. La otra parte del canal medular, o canal central de la médula espinal. Las células ependimarias son epitelios, células cilíndricas. El intestino delgado e intestino grueso tiene este tipo de epitelio, simple cilíndrico. ¿Ya? Intestino delgado para la absorción de nutrientes, intestino grueso para la absorción de agua, para condensar las heces fecales. El recibimiento ahora de mediano, fíjense, conductos excretores de glándula exocrina tiene este tipo de epitelio. Se dan cuenta que de a poco empezamos por plano, luego pasamos a cúbico y ahora estamos ya en mediano, ¿ya? En simple cilíndrico. Y vamos a llegar a lo estratificado, va dependiendo de la zona donde desemboque, pues siempre per se, los conductos excretores de glándula exocrina adoptan el epitelio de la zona donde desemboca. Siempre es así. Si desembocan, por ejemplo, la arquea, que es pseudo, hay poca variación. Nacen como simple plano, cúbico, cilíndrico y pseudo, tiro. Pero si desemboca, por ejemplo, en el esófago, que epitelio estratificado plano, pasa entonces, ¿no es cierto? Simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico, hasta llegar al estratificado plano. Siempre es así. Y las tubas uterinas, o las trompas de falopio, como quieren llamarlo, no sé cómo llamarlo ustedes en biología, ¿ya? Tiene entonces la parte interna un revestimiento de simple cilíndrico. Los bronquios pulmonares también tienen epitelio simple cilíndrico. ¿Qué función tiene estos epitelios? Protección, pues siempre es así. Y algunos senos paranasales. ¿Qué función? Protección, porque estamos viendo revestimiento, pero ahí se me fue, el primero puse secreción, no. Primero, protección. Segunda, secreción. ¿Cuál es secreta? El endocérvico, ahí están las glándulas cervicales, ¿ya? Intestino delgado, ahí están las células caliciformes. El útero, ¿no es cierto? Tengo células mucíparas. Esta secreción sirve para que el ovocito vaya avanzando, ¿ya? En la tuba ovárica y en el útero. Entonces, y otras tienen, aparte de protección, absorción. Por ejemplo, intestino delgado, ¿ya? Absorben, ¿ya? Entonces, el estómago también tiene un proceso de absorción, ¿ok? Entonces, protegen y absorben. Y algunos tienen transporte de partículas, por ejemplo, ¿quiénes? La tuba ovárica, ¿no es cierto? Seguramente le explicó que mediante el movimiento peristáltico y el desplazamiento y el movimiento de los cilios, el ovocito se iba desplazando, ¿no es cierto? Se libera el ovario el día 14, ¿no es cierto? Donde se produce la eclosión, ¿ya? Y absorbido por la cimbria, ¿no es cierto? De la tuba ovárica, no sé si vieron eso en teoría, ¿ya? Y se introduce dentro de la tuba y empieza un movimiento peristáltico, ¿ya? Y avanza entonces los ovocitos hacia la región ampular. Y ahí se produce la fecundación, en la ampolla. Si no hay fecundación, sigue el proceso, ¿ya? Y el ovocito, ¿no es cierto?, llega al útero y sin fecundación. Proviene el proceso de menstruación y se elimina entonces en ese ciclo el ovocito. Entonces,
transporte de partículas. ¿Dónde más tenemos transporte de partículas? En la médula espinal. ¿Ya? El canal central, nosotros transportamos, por ejemplo, las hormonas liberadas a nivel del núcleo hipotalámico en el cerebro. Es decir, en conclusión, entonces, la acción primaria que tienen los epitelios es el revestimiento de protección. Pero aparte de protección puede tener otra función paralela, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, yo soy papá y enseño, soy profesor, ¿ya? De histología. El Montiel Enrique, ¿no es cierto? Papá y profesor de embriología. La Mariana, mamá y profesora de embriología. 2 funciones. ¿Se fijan? Igual que esto. Protección, y algunos tienen secreción, otros tienen protección y absorción, otros tienen protección y transporte. Y a veces existe más de una función. Por ejemplo, protección, ¿ya? Secreción, pensemos en artiro. Absorción, ya. El intestino delgado, ya. Tiene protección, absorción de nutrientes y secreción por las células caliciformes. ¿Se fijan? Puede tener más de otra función en el fondo. Bien, sigamos entonces nuestro análisis. Ahora vamos a hablar de este epitelio que cuesta un poquitito más entender lo que es el epitelio simple cíntico pseudoestratificado. Este es el pseudo, ¿ya? Está constituido por una sola capa de células. Todas tienen diferentes alturas. No todos llegan a la superficie, pero sí todas están en contacto con la membrana basal. Todas estas. Esta es la membrana basal, es oscura. Pero unas llegan hasta acá, ¿se fijan? Otras más abajo, no aparece aquí. Algunas llegan hasta acá, otras aquí hasta el dato intermedio, otras más superficiales. Por eso tiene núcleos de distintas alturas y eso da entonces la apariencia de ser estratificado. Por eso se llama pseudoestratificado o falso estratificado. Este epitelio, así es, se fija, si uno lo mira así, es un corte histológico del revestimiento de la tráquea. Se fija, tiene esa célula ahí, núcleo acá, muy contacto casi la membrana basal, pero están todas en contacto en la membrana basal. Tiene núcleo de capas intermedias y núcleo de capas superficiales. Por eso da la presencia de ser un epitelio estratificado. Pero haciendo el análisis, todas están en contacto con la membrana basal, la célula por lo tanto es un simple. ¿Dónde encontramos este epitelio pseudo? En los sacos lagrimales, que nos proporcionan la lágrima, las trompas de Eustaquio, que es la caja de resonancia que tenemos nosotros en los oídos externos, en la parte la guía timpánica, en la uretra masculina, ¿ya? Y la vía espermática, los varones. El revestimiento ahora de grandes conductos excretantes. Se fija, ya está, vamos variando el epitelio. Tiene pseudo estratificado. Y la tráquea y bronquio. Este es un esquema, es un corte histológico de tráquea. La función protección, ¿ya? Estamos viendo el epitelio de revestimiento, protege. Segunda función, secreción, mediante esa secreción de estas células caliciformes. Esa secreta mucina, que se hipertrofia cuando estamos nosotros en estados gripales. Ya por eso aumenta la secreción. Y los resfríos empiezan primero con un resfrío viral. El virus del resfrío, entonces nos contagiamos en la micro. Y los contactos son, una persona está resfriada y el virus resfrío va en la micro, los virus están en las manos y se toma de las manillas, por ejemplo. Ahí hay contacto, entonces, de virus del resfrío. O simplemente por tos, ¿no es cierto?, estornudo. Entonces siempre por contactos el virus resfrío. Por eso cuando están personas resfriadas, no me toque porque estoy a contagiar. Porque ahí se produce el contacto del virus. Posteriormente se transforma, ¿cierto?, el viral en bacteriano. Y ya empezamos con las secreciones purulentas. Ya esta secreción de la mucina liberada por estas células caliciformes se infecta con bacterias, entonces empieza la sección o desgarro, ¿no es cierto?, medio desagradable, medio verdoso, amarillento. Y ahí hay que tomar antibióticos inmediatamente, porque si no, nos genera una patología, ¿no es cierto?, una faringitis
que puede generar hasta insuficiencia renal, porque el complejo antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto?, que vamos nosotros neutralizando en las bacterias, es tan grande que no pasan por la membrana basal del glomérulo. Entonces, donde se produce la filtración glomerular. De tal manera que puede generar entonces algunas patologías. Por eso hay que tomar inmediatamente antibióticos para neutralizar entonces la presencia de esa bacteria. Y esto, aparte de secreción, tiene la función de absorción, ¿ya? ¿Cuáles absorben, por ejemplo? Las vías espermáticas. Las vías espermáticas nosotros, ¿no es cierto?, producimos los gametos, pero las células que producen los gametos son espermáticas, células redondas, cúbicas, para que no lo entiendan. Pero viene todo un proceso de histodiferenciación, o espermiodiferenciación, para transformarla en gameto, donde el núcleo, ¿no es cierto?, se va a hacer la región anterior. El Golgi, seguramente se lo enseñó Enrique, forma el acrosoma. Las mitocondrias forman el anillo, ¿no es cierto? Y ahí nace entonces un largo flagelo y se transforma entonces en espermio. Pero los restos citoplasmáticos de esa célula que era redonda, ¿a dónde van? Siguen su trayecto, ¿no es cierto? Estos son los tubos triminíferos, pasa al reteteste, después el reteteste, los tubos diferentes, y ahí entonces empezamos todo el proceso de absorción, ¿ya? En los conductillos eferentes, en el epidídimo. Se absorbe entonces todos los restos citoplasmáticos, los espermátidas. De tal manera que esa absorción también genera una contracorriente, hace avanzar a los gametos porque no están capacitados. ¿Cuándo se capacitan los espermios? ¿No es cierto? Cuando entran en el tracto genital femenino. Ahí se vuelven locos, ¿ya? Ahí se capacitan, ahí se vuelven locos, se movilizan entonces para el encuentro con los ovocitos. Ovocitos, ¿cierto? No es óvulo. ¿Cuándo se produce el óvulo? Al fecundarse. Óvulo. Pero antes son ovocitos. Entonces, ahí tenemos un proceso de absorción, ¿ya? Y transporte de partículas. Por la tráquea, por ejemplo, tiene cilios en superficie, ahí están los cilios. Estos cilios baten, es como cuando el viento mueve la espiga de trigo, un sembrado de trigo. Entonces, estos cilios baten, entonces se baten hacia la región de la faringe. Y si hay una partícula aquí de polvo, alguna partícula, ¿no es cierto?, que está molestando, baten estos cilios hacia la faringe y nosotros no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, porque la faringe se va a salir digestiva esa partícula. Entonces, transporte de partículas. ¿Dónde más tenemos transporte de partículas? Bueno, los tráqueos y los bronquios, ¿no es cierto? Eso. Ahí la tráquea y bronquio tenemos entonces transporte de partículas. El otro epitelio ya estamos entonces, los tipos de sebo estratificado que tenemos en nuestro organismo son dos tipos de los sebos estratificados. Y ahí estamos. Esta clasificación no la tienen los libros por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, el del lado de la izquierda es de las vías respiratorias. Ese es seguro. En cambio, el de la derecha es las vías espermáticas. Este es un corte de epidídimo y este es un corte de tráquea. Fíjense que empecemos por el A, ¿ya? El A tiene tres tipos celulares. ¿Cuáles son? Primero que nada, esas células que están ahí, basales, son cúbicas. ¿Ya? Entonces, tengo células basales cúbicas. Luego tengo unas células, mira, esas con forma de uso, ¿sí? Ancha aquí, aguda acá, aguda. Para estar en contacto no me las da. Esas son las células fusiformes. ¿Ya? En la zona media tengo células fusiformes. Y arriba tengo células con núcleo ovoideo. ¿Quién tiene el núcleo ovoideo? La cilíndrica. Ahora, ¿por qué el núcleo está arriba y no abajo? Por la compresión de las otras células más abajo. Empuja el núcleo hacia arriba, pero la célula es cilíndrica. Entonces, hacia arriba tengo la célula cilíndrica. Y estas células cilíndricas tienen cilios móviles, vibrátiles. Entonces, que desplazan la secreción liderada por esas células que parecen como una copa champañera, son las caliciformes, ¿ya? Que son células glandulares. Entonces,
Entonces, la secreción permite que atrapar las partículas y desplazar partículas. Y los cilios, movimiento ciliar, van desplazando entonces la secreción, ¿no es cierto? Y también la partícula. Por eso cuando estamos resfriados nosotros, estas células se hipertrofian, vale decir, se aumenta su actividad. Por eso empezamos con procesos, ¿no es cierto?, acumulación de secreción y tenemos que eliminarla, ¿cierto? Porque si no se hace entonces los bronquios y forman las bronconeumonias, muy peligrosas. Tenemos que eliminarla, por eso las personas que están resfriadas, con compromiso de resfrío, acostados, los ancianos sobre todo tienen que ir a un kinesiólogo a hacerle, ¿no es cierto?, masajes torácicos para eliminar la expectoración. Y probablemente usted también tenga como terapeuta ocupacional, tenga esa función. Entonces este epitelio, el diagnóstico es epitelio simple cilíndrico, simple, pseudoestratificado cilíndrico, porque las células más superficiales son cilíndricas. Ciliado porque las células superficiales tienen cilio. Con células caliciformes, esa célula que está ahí, esa blanquecina que está ahí. En cambio, este tipo que está a la derecha, en las células de las vías, el epitelio de las vías espermáticas, esas son las células basales, todas son basales, todas están en contacto con hermanas. Esas son las células cuicas, esas son las células fusiformes y esas son las células cilíndricas. Y esas son las células caliciformes. Veamos el otro. El otro está constituido por dos tipos celulares más. Aquí tengo núcleos redondos. Si son los núcleos redondos, las células son cúbicas. Entonces, tengo basales cúbicas. Y fíjense, más arriba tengo núcleo ovoideo. ¿Fijan? ¿Qué célula tiene ovoideo? La cilíndrica. Entonces, sobre estas células están las células cilíndricas. Pero todas están en contacto con la membrana basal. Todas. Si no, sería un estratificado cilíndrico. Todas están en contacto con la membrana basal. Pero estas células cilíndricas ahora tienen una estructura que se llaman los estereocilios, que son microvellosidades muy grandes. Estos son como mis dedos, ¿ya? Mis dedos, o sus dedos. ¿Para qué? Para aumentar la superficie de absorción. ¿Por qué razón? Porque aquí se está absorbiendo los restos citoplasmáticos de la espermática. Este son vía masculina. Y eso genera entonces, si se absorben todos esos restos citoplasmáticos, genera una corriente de desplazamiento. Como los hilos todavía no tienen movimiento, ¿ya? Los gametos, los fraquelos, entonces se desplazan y ahí están madurando. Cuando son expulsados, se van hacia las vías, los genitales femeninos, y ahí es que se capacitan recién los gametos, ¿ya? Los espermios. Y ahí empiezan a desplazarse, traspasarse, y el que gana es el que se produce la fecundación, la unión con el ovocito. Cuando se produce la ovulación, o sea, la fecundación, se transforma en óvulo. Ok, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este tipo de epitelio? Sería un epitelio simple, pseudoestratificado, porque da la apariencia de ser estratificado, cilíndrico, porque las células más superficiales son cilíndricas, pero estos cilíndricos con estereocilio. Hasta ahí tenemos toda nuestra gama de epitelios simples. Simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico y pseudoestratificado. Ahora pasamos al otro capítulo, a los epitelios. Entonces, antes que eso, ahí están las células cúbicas, y esas son las células cilíndricas, y arriba estaban los estereocilios. Resumen, ahí tengo un epitelio simple plano, ¿ya? Este epitelio, esas son las células planas, y ese es el núcleo, se fijan, son alargados. Este revestimiento que está acá es intestino, músculo liso. Este intestino es revestimiento intestinal. Ahí tengo el epitelio simple cúbico. Ahí está la célula cúbica. Y esto es un corte de ovario. ¿Ya? Y esta es la albuginia. Y este es un folículo primordial. Ese es un epitelio simple cilíndrico, el revestimiento intestinal. El intestino es así. Y este es el epitelio pseudoestratificado en la tráquea, ¿ya?
Ese es un estratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Esas células claras que tienen son las que son las células caliciformes y la que le mucina. Y aquí están las células que hemos estado las tres tipos de células. Ahí están las cúbicas, ¿ya? Y los estratos intermedios, la fusiforme, esa que está ahí, y el estrato superficial, la cilíndrica. Ese resume entonces los epitelios simples. Ahora tenemos que empezar los epitelios estratificados. Y aquí tengo dos ejemplos de epitelios estratificados. El de transición y el estratificado plano no queratinizado. Esto es lo que encontramos en el esófago, en la cavidad oral, bucal, ¿ya? Hay otras distribuciones que vamos a ir viendo. Y este es el epitelio de transición que está en las vías urinarias. Fíjense, los estratos basales son células cilíndricas, estratos intermedios, células cúbicas arriba, cúbicas. Pero por distensión del órgano se puede transformar en esto, estratificado plano no queratinizado. Y ¿no es cierto? Tiene células basales pegadas, ahora la membrana basal. Estas no están en contacto con la membrana basal. Tengo estrato intermedio cúbica y arriba plana. Por eso se llama estratificado plano. Y no queratinizado porque no tiene nada sobre la célula. Hay otros epitelios que tienen queratina, como vamos a ver a continuación. Entonces están conformados estos epitelios por más de una capa de célula. Los epitelios estratificados planos, me tenté, no debería comer una galleta, pues como estaba tomando un café, no lo pienso hacer más. Estratificado plano no queratinizado. ¿Cómo están constituidos estos epitelios? Fíjense que estos epitelios, ¿no es cierto?, están conformados por más de una capa de células. Eso es muy importante. Los estratificados están conformados por más de una capa de células. ¿Y qué quiere el nombre? Aquí tengo una capa, otra capa, 2, 3, 4, 5, 6 capas. Pues se llama estratificado. Pero ¿quién le da el nombre final? Son las células más superficiales, esta. Plana, estratificado plano. Y como no tiene nada arriba, no queratinizado. Entonces, así son los epitelios estratificados. Entonces, plano. Pero fíjense que las formas celulares son distintas, ¿ya? Este epitelio, aquí está el corte, lo mismo. Fíjense que los estratos basales, esta es la membrana basal. Apegado a la membrana basal están células con núcleo ovoideo. ¿Qué célula tiene núcleo ovoideo? La cilíndrica. ¿Qué hay escrito? ¿Se fijan? Está conformado por tres tipos celulares. En los estratos basales ahora, hay células cilíndricas. En los estratos intermedios, mira, núcleo redondo, núcleo redondo, núcleo redondo, células cúbicas. Y en los estratos superficiales, núcleo alargado, paralelo a la membrana basal, células planas. Entonces tiene células cilíndricas, células cúbicas en estrato intermedio y superficialmente tiene células planas. Ahora, ¿cuáles son las células madres? Estas. Estas son los estratos cilíndricos, son las células madres, que por división mitótica aquí hay una célula que se está diferenciando, está subiendo. Entonces, cuando se produce una mitosis, la reproducción de una célula, asciende la célula hija, ¿ya? Pero les voy a contar que es esófago. Del esófago están pasando alimentos, por lo tanto hay una presión opuesta. Esta presión ascendente por la mitosis, ¿no es cierto? Por la reproducción. Ascienden. Pero inmediatamente tiene una presión opuesta por el paso del alimento. Por lo tanto, esta célula cilíndrica se transforma en células cúbicas. Como el proceso continúa debajo, van empujando estas células hacia arriba, ascendente, y aquí en la superficie. Entonces, esto es una presión descendente. La célula cúbica no tiene otra alternativa de aquí en la forma de plana. Ese proceso se denomina la citomorfosis, el cambio de forma. Nacen cilíndricas, pasan a cúbica, terminan como plana. Ese es su límite final. Igual que nosotros. Nosotros nacemos, crecemos y vamos a morir. Es así. Igual que acá, aquí está la célula cilíndrica, ¿se fija? Todos los núcleos son ovoideos. Aquí están los estratos intermedios de las células cúbicas y los estratos superficiales de las células planas.
Por eso se llama estratificado plano. Como sobre esta zona no hay nada diferente, se dice no queratinizado. ¿Dónde encontramos estos epitelios estratificados planos no queratinizados? En la cavidad oral o cavidad bucal, en la conjuntiva ocular, lo que está revistiendo el globo ocular, en el esófago, ¿ya? Parte de la uretra femenina. ¿Dónde más? Una parte de la epiglotis, la parte que da. La epiglotis es un órgano, es un cartílago que está hacia arriba y hacia atrás, ¿ya? Y este epiglotis tiene doble función. Cuando nosotros tragamos, ¿no es cierto? Este epiglotis, ¿qué es lo que hace? Tapa la laringe para que el alimento no se vaya para la vía respiratoria. Y abre entonces la faringe para que pase al esófago. Por eso no podemos tragar y conversar a la vez. Por eso cuando hacemos eso nos trapicamos, porque parte de los alimentos pasan a la laringe y empezamos a toser, ¿no es cierto? Hasta eliminar. Por eso usted se puede trapicar, se siente un malestar. Si trapicó con café, al rato después siente el mismo la sensación del gusto del café, porque esa gota de café llega, ¿no es cierto?, a los corpúsculos gustativos y usted lo clasifica como sabor a café. Por eso no se debe comer, tragar y hablar a la vez. Entonces parte del epiglotis es de este tipo. El pasaje anorrectal también es de este tipo. De tipo entonces estratificado plano no queratinizado. La vagina y genitales externos es estratificado plano no queratinizado. Labios mayores, labios menores. La córnea también es estratificado plano no queratinizado. Los varones, el órgano copulador, el glande, también es estratificado plano no queratinizado. ¿Cómo está constituido? Por células cilíndricas pegadas a la membrana basal, esa que están ahí, esa que están acá, esa, ¿ya? Células cúbicas en los estratos intermedios y células planas entonces en la superficie. ¿Qué función tiene estos epitelios? Primero que nada, protección. Protegen, solamente protegen. No tiene otra función, solamente protección. ¿Por qué razón? Porque estas zonas son zonas que tienen mucho rosa. Todas estas tienen mucho rosa, ¿ya? Cavidad oral, esófago, parte del epiglotis, vagina, glande, conjuntiva ocular, uretra femenina, el paso de orina, pasaje anorrectal, los elementos que eliminamos nosotros, la córnea, los párpados, ¿cierto? Llamó en los ojos, los párpados, ¿no es cierto?, están rozando la córnea. Solamente entonces tienen protección. Y mientras más roce tiene ese epitelio, más grueso es ese epitelio, ¿ya? El epitelio esofágico puede tener 70 capas, ¿ya? Y si la persona tiene malos hábitos, ¿no es cierto?, y no practica poco, más roce provoca más epitelio hay, ¿ya? Más capas de epitelio le hay. Entonces, el epitelio estratificado plano ahora, el distinto es queratinizado. Por ejemplo. Así es la palma de su mano, ¿ya? La planta de su pie. En cambio, su cuerpo es así. Aquí está la célula cilíndrica. Aquí está la zona de las células planas, cúbicas. Aquí siguen siendo cúbicas, pero aquí, ¿no es cierto?, la célula por compresión. Primero que nada, estas células, decir lo siguiente, que este epitelio, las células se sacrifican entre un proceso que se llama apostosis. Ellas se programan para morir, pero para morir, para defendernos frente al roce, ¿ya? Porque esta genera entonces una queratina dura, que se llama, una proteína dura que se llama queratina, y nos protege del roce. Aquí se empieza entonces el proceso de síntesis de proteína filamentosa. Aquí se transforma entonces en células granulosas, y aquí esos gránulos empiezan a comprimir el núcleo y desaparece el núcleo, y se transforma en cadáveres celulares. Eso es lo que se desprende normalmente, ¿ya? Eso es lo que se va desprendiendo, ¿no es cierto?, en los calcetines, las medias, ¿ya? Este es el estrato córneo. Lo mismo acá, esta es piel delgada. Su cuerpo, ¿no es cierto?, abdomen, tórax, todo su cuerpo, el dorso de la mano, es así, piel delgada. Aquí están las células cilíndricas, aquí están las células cúbicas y aquí están las células planas. Y cada filamento, eso que parece como una cinta, que es una célula muerta, es un cadáver celular, ¿ya?, que ya no tiene nombre.
pero tiene en su citoplasma una proteína dura que es la queratina, escleroqueratina, y los protege del roce del cuerpo, de la ropa, aquí de los zapatos. Y si usted toca guitarra, le va a salir, en su dedo se va a modificar entonces a este estrato córneo. Y es lo que decir, usted dice, me salió un callo en los pulpejos. Si se compró zapatos duros, le aparece, si era de este tipo de piel, ¿no es cierto?, delgada, con poca queratina, se transforma en una zona con mucha queratina y se transforma en callo. Si escribe mucho, presiona mucho el lápiz, le sale aquí un estrato duro, ¿ya? Otro callito. Entonces son respuestas frente a la injuria del roce. Y el roce es la presión que uno ejerce involuntariamente por los zapatos, porque compró un zapato aguja, por ejemplo, ¿ya? O le quedó muy apretado, genera un callo. Entonces, la queratina, el callo no es otra cosa que una respuesta frente a una injuria. Y como decía un gran expresor, si se compra zapatos más holgados, desaparece el callo, no vuelve más. Ok, ¿cómo está constituido este epitelio? Nuevamente, perdón, antes de encontrar, ¿dónde lo encontramos? En piel en todo el cuerpo. ¿Cuál? Este que está acá, este. Piel delgada se llama esta. O la palma de la mano y la planta de los pies, piel gruesa. ¿Cuál es la función? Protección. Se nos protege nada más, frente al roce. Nada más que eso. ¿Cómo está constituido? Está constituido por las células cilíndricas en la base, aquí pegado a la membrana basal, células cúbicas en el trato intermedio y células planas en la parte superficial, pero que contiene ahora queratina, ¿ya? Y esto es lo que se elija en las malandras, se pasan lija en esa zona para tener esta capa, sacársela y tener mayor sensibilidad. Entonces le meten la mano al bolsillo, saben si es papel o dinero. Entonces, en este tipo de epitelio, lo vamos después a ver en piel, porque usted va a trabajar con personas quemadas, rehabilitar las personas quemadas. Vamos a ver que existen 5 capas de los estratos, de este tipo de estratos. Aquí disminuye el número de capas. Aquí se distinguen 5 capas. Primero que nada, este es el estrato basal o germinativo, porque estas son las células madres. ¿Se acuerda que les dije que es la que se divide por mitosis? Ahora, usted me pregunta, ¿cuál es una mitosis? No veo ninguna mitosis aquí, no hay ninguna figura mitótica, porque todas las mitosis se generan en la noche, mientras usted está durmiendo. Igual que todas las neurosecreciones hormonales, ¿no es cierto?, se producen en la noche, mientras usted duerme. Por ejemplo, la hormona, la LH y la FSH, ¿ya? Y por eso no hay ninguna figura mitótica acá. Ahora bien, entonces estas son las estratos basales germinativos. Germinativos porque son las que reproducen a las siguientes células que están arriba. Después hay un estrato espinoso porque las células dan la impresión que como que tienen espinitas. Luego viene un estrato granuloso, como que las células tienen aquí, ¿no es cierto? Ya están medias romboidales ya, como el signo de la Renault, con gránulos en su citoplasma. Luego viene un estrato lúcido. Ese estrato lúcido está formado primero que nada las células ya no tienen núcleo o empiezan a desaparecer, pero contiene una lipoproteína que se llama leidina y lo hace transparente. Pues se llama estrato lúcido. Y más arriba el estrato córneo. Y esto es lo que los malandras se elijan para disminuir entonces esta capa y tener mayor sensibilidad. Ese es el estrato basal o germinativo, luego viene el estrato espinoso, el granuloso, el lúcido está ahí y el córneo es eso. Ahí están los 5 estratos. Ok. Veamos entonces, estamos terminando. El epitelio estratificado cúbico. El epitelio estratificado cúbico está formado, fíjense, por células basales cilíndricas. ¿Se fija? Nucleoides son cilíndricas, nucleoides son cilíndricas, nucleoides cilíndricas. Pero en la superficie tengo núcleos redondos, por lo tanto son células cúbicas. Como está en más de un estrato celular, se dice que es estratificado cúbico, porque las células superficiales son cúbicas. Esas son las células cúbicas. Abajo tengo, apegado a la membrana basal, células cilíndricas. ¿Dónde encontramos este tipo de epitelio? La distribución, revistiendo grandes conductos excretores de glándulas exocrinas. Es la única parte que encontramos este tipo de epitelio.
¿Y qué función tiene protección? Nada más que eso. Protege. ¿Cómo está constituido? Por células cilíndricas apegadas a la membrana basal y células cúbicas, ¿cierto?, en los estratos superficiales. Ok, este es un epitelio muy simple para entenderlo. El siguiente epitelio se llama estratificado cilíndrico. Pero fíjense ahora cómo se modifica. Fíjense, apegado a la membrana basal tengo núcleos redondos. ¿Qué célula tiene núcleos redondos? Células cúbicas. Pero sobre estas células cúbicas tengo células con núcleo ovídeo. ¿Qué célula tiene núcleo ovídeo? La cilíndrica. Como están en más de un estrato, es estratificado. Pero ahora, ¿de qué tipo? Cilíndrico, porque las células superficiales son cilíndricas. ¿Dónde lo encontramos este epitelio? En el fondo del saco del conjuntivo ocular, en el fornis se llama eso, donde se junta la parte ventral con el ocular. Se llama el forno o fornis. Ciertas áreas del epiglotis. Los varones la tenemos en la uretra cavernosa. El área, pequeña área de la membrana de la mucosa anal, en la transición, porque todo el intestino es simple, pero hay una transición para llegar al estratificado plano no caracterizado a la parte externa del pasaje anorrectal. Entonces, previamente, antes de entrar a ese pasaje final, tiene entonces un epitelio estratificado cilíndrico, una transición. En la faringe, recibimiento de grandes conductos excretorios de glándula exocrina. Ya estamos llegando, ¿no es cierto?, al estratificado plano. Y la función que tiene, protección. ¿Ya? Protección. Otros tienen secreción. La epiglotis, por ejemplo, secreta. La conjuntiva ocular secreta. ¿No es cierto? Los ojos están siempre húmedos. Y algunos tienen transporte de partículas. El fornis, por ejemplo, la conjuntiva, la faringe, tiene función de transporte de partículas. ¿Cómo está constituido? Por células cúbicas apegadas a la membrana basal y células cilíndricas en el estrato superficial. Es distinto a la anterior. ¿Se acuerdan? La anterior era cilíndrica, basales, pegada a la membrana basal y estrato superficial es cúbica. Este no, se invierte. Basales cúbicas, aquí apegada a la membrana basal, son núcleos redondos, y sobre ella entonces células con núcleo ovoideo, células cilíndricas. Y finalmente el epitelio de transición o polimorfo. Este epitelio es muy bonito para observarlo. Está constituido por más de una capa de células. Se fija, ahí está el corte histológico que va al lado del esquema. ¿Dónde está? Lo encontramos en las vías espermáticas. Todas las vías espermáticas. Por ejemplo, los cálices renales, el uréter, la vejiga, la pelvis renal, la uretra. Todo eso tiene epitelio polimorfo. Funciona entonces protección, nada más que eso, ¿ya? ¿Cómo está constituido? Fíjense, apegado a la membrana basal por células cilíndricas. Sobre estas, células cúbicas. Pero en la parte superficial, células gigantes, fíjense, muy grandes, que pueden tapar 1, 2, 3, 4 células gigantes. Y es más, pueden estar incluso binucleadas. Veámoslo al corte histológico. Aquí están las células cilíndricas, aquí están las células cúbicas. Y aquí está la célula gigante, está cubriendo esa, 2, 3, 4 células gigantes y binucleadas. ¿Por qué razón? Porque estas células hacen una mitosis, pero no producen la división del citoplasma, la citodiéresis. Por lo tanto, ¿no es cierto?, son células gigantes, porque al multiplicarse, ¿no es cierto?, la célula hija no se separa y por eso tiene 2 núcleos. Pueden tener 2 núcleos. Y es más, fíjense que esta célula allá arriba está más oscura porque resguardan membrana plasmática. ¿Qué significa eso? Que las plegan hacia adentro como no sé cómo se llama esa parte del acordeón, el fuelle. Se fija el fuelle para poder entonces acumular aire, tiene que estirarlo y después lo expulsa el aire del acordeón. Y ahí el fuelle entonces se pone así. Así es la célula. Cuando está en reposo, tiene entonces esta protección de membrana. Aumenta membrana. Cuando empieza a estirarse por acumulación de la orina, se empieza a estirar, y no se rompe, ¿se fija? Y se cambia de estratificado cúbico, como aparece aquí, a estratificado plano.
Por eso este epitelio se llama polimorfo de transición, porque va a depender del tipo funcional que tenga estos órganos. La vejiga, las vías urinarias sobre todo, todas estas vías urinarias, desde las cálices renales, pelvis renal, uretra, vejiga y uretra, ¿ya? Y aquí de la uretra entonces hace afuera la micción, con el meato urinario. Y aquí tengo el resumen de lo que hemos visto. Fíjense que aquí tengo un corte histológico de esófago. Su epitelio estratificado plano no granizado. Miren la cantidad de capas que puede tener. Más de 30, más de 40, puede llegar hasta 70 capas en el esófago, ¿ya? Si a la persona le gusta tomarse cosas calientes, café caliente, por ejemplo, cosas medio masticar rápido, que todas las mañanas tiene que llegar rápido a la universidad, genera mucho roce, entonces el epitelio se estratifica mucho más, adquiere más capas. Ese es el epitelio estratificado plano queratinizado. Mire, tiene los mismos tipos de células. Aquí tengo las células cilíndricas, igual. Aquí tengo las células cuicas, aquí también. Aquí arriba tengo las células planas, aquí también. Pero fíjense ahí, el resto son cadáveres celulares. Eso. Y esa pintita que tiene como una pequeña fibra que hay, es una célula plana, muerta, pero que contiene en su interior, en su citoplasma, una proteína muy dura, la queratina. Pues eso forma el estrato córneo. Y esto nos protege del roce en los zapatos. Por ejemplo, el talón, el roce del talón con el zapato, ¿ya? Al tomar nosotros la mano, tomar todos los productos que tomamos, ¿no es cierto? El roce, nos protege del roce. Al lado tengo un estratificado cúbico. Fíjense, las células cilíndricas las células basales son cilíndricas y las superficiales son cúbicas. Mire cómo se modifica. Mire ahora, se invierte el estratificado cilíndrico. ¿Cómo es? Células basales cúbicas y células cilíndricas superficiales. Células basales cúbicas y superficiales cilíndricas. Se invierten. ¿Se fija? Y tengo el último que es el de transición. Mire qué bonito es. El polimorfo de transición. Nacen como células cilíndricas, se transforman en células cúbicas, pero llegan cúbicas gigantes. ¿Ya? Y este cambia de acuerdo al estado funcional que tenga el órgano. Y como están en las vías urinarias, están modificándose constantemente, porque tenemos que tomar agua. El agua es el principal, ¿no es cierto? Transporta de moléculas como el oxígeno, ¿cierto? Los nutrientes, etc. Es el mejor solvente que tenemos nosotros. Y las poblaciones nacen al lado del agua. Pues si usted mide en Los Ángeles, Isidora, tiene que haber un río cerca de Los Ángeles para obtener el agua potable. Si vivimos en Temuco, el río Cautín, pues si viven, qué sé yo, en Valdivia, ¿no es cierto? El río, no sé, ¿Río Cruz será? O el Valdía. Si vive en La Unión, el río San Pedro. Así es, pues, las poblaciones surgieron al lado de los ríos. Y qué mejor ejemplo, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la ciudad imperial. Antiguamente, ¿no es cierto?, los españoles crearon ahí una ciudad que llamaban La Imperial, porque iba a ser la ciudad imperial, ¿no es cierto?, de los reyes. Pero nuestros hermanos mapuches quemaron la imperial y tuvieron que retirarse. Por eso ahora le llaman la nueva imperial. Y nació al lado del río Cautín. ¿Ya? No, pues, perdón, al lado del río Imperial, que era navegable. Entonces, ahora se llama la Nueva Imperial. Y crearon los españoles otra ciudad que estaba más rápida para, digamos, escapar, Carahue, la que fue. Eso. El citoesqueleto vamos a dejarlo como Isidora, lo vamos a dejar como título, ¿ya? Porque es una materia un poquitito más compleja, ya entramos en la parte molecular. Y ustedes no han tenido nada todavía de bioquímica, no sé si han tenido bioquímica. ¿Sí? Bueno, aquí vamos hablando los microfilamentos, filamentos intermedios, ya que van formando el citoesqueleto. Mañana,
Fíjate que yo podría ser práctico mañana, pero me faltan modificaciones especiales, por ejemplo, los cilios. No sé, po, no sé qué opinan ustedes. ¿Hacemos mañana práctico? Si hacemos práctico mañana, tendríamos que ver hasta el epitelio simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico, pseudoestratificado, estratificado plano, no queratinizado, queratinizado, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico y el polimorfo. Eso nada más teníamos que ver. Pero ver, por ejemplo, cilio, no lo van a entender probablemente, las microvicidades. Yo prefiero, cuando completemos mejor este capítulo de epitelio, hacer el práctico, ¿ya? Y tener mejor integración y comprensión de los contenidos. ¿Les parece? Pero sí, mañana en la tarde tendríamos, ¿cómo se llama? Clases. Clase. Ahora, Isidora, yo quiero que tú me digas, porque yo tengo que sacar el ID mañana, hoy día esta tarde. Si mañana hacemos a las 2:30 o lo hacemos a las 15:40. A mí a futuro me gustaría mucho más, me queda más cómodo hacerlo a las 15:40 porque en la mañana tendríamos práctico, termina a la 1 y luego a las 2:30 empezar el teórico. Ustedes estarían pero muy impresionados, me no alcanzarían a almorzar. Si un día se atrasa el almuerzo en la casa, estarían hasta las 6 de la tarde sin almorzar. Profe, Es que, mañana tenemos prueba. No, mañana tienen prueba. Sí, pero el otro día después tenemos asincrónico, creo. ¿Perdón? Que los otros días, los jueves, después tenemos asincrónico, pero solamente mañana tenemos evaluación después de su clase. Ya. Entonces yo, ¿qué hago mañana? ¿Lo hago en forma permanente la idea o no? ¿El Creo, enlace? creo que proponen que mañana sea a las 2:30, ¿Ya? porque mañana tenemos prueba. Entonces, creo que las otras clases podrían ser a la hora que a usted le acomoda. Me parece Creo que muy eso es bien. lo que estoy tratando de decir. Sí, No sí, me sé parece bien. si alguien quiere confirmar. Estoy comiendo galletas. Ya, voy a sacarle entonces el enlace solamente para mañana en la tarde, ya a las 2:30. Ya, profe. ¿Ya? Y ustedes me dicen si después hacer en forma permanente a las 2:30 o a las 15:40. Ya. ¿Ya? Ok. Sería más cómodo hacerlo a 15:40 porque hay ciertos días que no vamos a tener poco espacio entre el término de una clase y la clase a las 2:30. No vamos a alcanzar a almorzar. Y seguramente vamos a presionar a la mamá para que tenga el almuerzo antes de la 1, pues, o a la 1. Ustedes tienen que salir de clase, almorzar rápidamente, va hasta las 2:30 estar en disposición, entonces va a estar con sueño. ¿Y por qué razón? Porque vamos a ver que se produce una marea alcalina. Ya, por eso después de comer nos da sueño. Aumenta el CO2, ¿ya? Y el ion bicarbonato, y eso entonces genera sueño. Producto que nosotros tenemos que sintetizar entonces ácido clorhídrico. Yo otro día se lo explico cuando veamos digestivo, ¿ya? Profesor, Entonces estarían todos los sueños. Dime, Anaí. esta clase, ¿cuándo la va a subir? ¿Cómo? Esta clase, ¿cuándo la va a subir? Pues no la grabaron. Pero Ah, sí, estoy profe, grabando y pero tengo que subirla. tiene que subirla usted aparte. Sí. profe, ¿le parece si me la envía por correo y yo creo un drive y ahí subimos todas las clases? Ya. Para que Es sea que más creo que no mejor. te la va a poder mandar por correo, Isidora, porque por correo uno puede mandar archivos de hasta 23 megas nomás. Sí, es que se transforma solo en drive, por eso. Ah, ya, ok, Hasta claro. 25. Oye, pero la revisión de las clases lo van a hacer con mi ayudante, ¿ya? Los que son de histología, ¿ok? Porque Ya, yo profe. confío en mi ayudante, que va a ser la Sofía, voy a hablar con ella, y la Andrea Barrenechea. Yo con ella vengo trabajando mucho tiempo, soy ayudante de histología, y este año también nos puede dejar afuera, ¿cierto? Claro. Entonces las revisiones y consultas con ellas se le van a preguntar y son bien honestas. Lo mejor que tienen que es la honestidad.
Te van a decir, no lo sé, pero no se van así a mandar el carril en el fondo. Si uno me dice, ¿sabe, profesor, no me sé esto? Explíquemelo bien. Lo explico, pues si todos estamos aprendiendo. Uno nunca deja, Selena, de aprender. Toda la Eso es vida. muy cierto. Toda la vida. Claro. Yo fui profesional y tenía que estudiar. Yo tengo en mi casa, tengo un stock de bibliografía, po. Tengo varias histologías, tengo varias fisiologías, de buena fisiología médica, tengo bioquímica, tengo farmacología, porque yo tuve que hacer un posgrado y todas esas asignaturas tuve que hacerlas, po. Y nunca dejo de estudiar, siempre reviso y siempre estoy modificando las materias porque voy agregando algo nuevo que sale en un paper o en un libro. Bien, pues. Muy bien, gusto de saludarle y un placer de conocerle, pues Isidora, la única que conocía a Isidora nada más, pues. El resto, su lema aparece, Selena, perdón, parece una foto ahí estática. Claro. El resto no los conozco. Rosa, Alejandra, no, Constanza tampoco. Nadie mostró la cara hoy día, solamente Isidora, la valiente. Ya está, nos vemos mañana entonces. 2:30, y que les vaya bien a estudiar, ¿ya? A estudiar, a estudiar. Ya, Esa es profe, que esté muy bien. Un gusto. igualmente, es el trabajo Chao. del estudiante, estudiar. Ese es el Chao, trabajo. profe. Que estén bien. Chao, María Chao, Paz. profe. Ahí Chao, al menos profe, con que María esté Paz. bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe.